Después de varias cosas controvertidas sobre la nueva serie de Harry Potter de HBO Max, donde quieren revivir al muerto, al parecer, en mi opinión, deberían de tardarse tantito más antes de sacar como estos remakes o refritos de series y películas muy queridas, y en especial con Harry Potter, que ahorita apenas están empezando, bueno, no empezando, hay muchos que ya ahora sí son más creciditos, pero muchos fans de Harry Potter que según yo, no han llegado al punto de tener tanta nostalgia, más bien todavía les gusta, pero la nostalgia todavía no se ha construido, todavía no han dejado que crezca lo suficiente, pero bueno, ya veremos cómo está la serie, que ya viene con controversias de todas maneras y desde un inicio, porque ya sea J.K. Rowling, quien es la autora de todo este mundo y quien creó todo este mundo, pues tiene opiniones que a la élite progre de Hollywood y de HBO Max y de todos lados, aunque HBO Max salió a decir que no les importaban sus opiniones, pero que a muchos de los mismos fans de Harry Potter, que también se volvieron súper progre y de izquierda y súper woke, pues no les parece, entonces ahora ni mencionan su nombre, que me parece ridículo, pero también con el casting de al menos uno de los personajes clave y muy importantes de esta serie. Hace un mes se hizo todo un revuelo y en mi opinión ese revuelo sí fue justificado, la verdad, pero el revuelo que se está armando ahora, que ya anunciaron a los tres personajes niños principales, que son Harry Potter, Ron y Hermione, también están intentando, en mi opinión, hacer una controversia que para mí no existe y para mí no está ahí. Pero veamos de qué se trata y cómo se ven estos nuevos personajes ahora que ya por fin los anunciaron. Estos son ellos, y pues esta nueva y controvertida serie de HBO de Harry Potter ya por fin tiene a sus tres principales, y habían todos estado en la expectativa de a ver si también iban a tratar de hacer esta inclusión forzada, que ya lo hicieron de todas maneras, o si iban a respetar un poco más a los libros y también a las películas anteriores y a las imágenes que tiene la gente que quiere mucho esta serie, que ha sido muy arraigada en la cultura también en general, si se iban a ir por ese lado o por más inclusión forzada a la Disney o a las otras casas productoras que han terminado fallando bastante con sus castings y con estos nuevos refritos que le hacen a todas las películas que puedan y que puedan encontrar. Ahora sí que Harry, Ron y Hermione fueron seleccionados después de pruebas con alrededor de 330,000 niños, me parece, en el Reino Unido, y eran bastantes, y voy a leer sus nombres rápidamente. ¿Quiénes son los nuevos Harry, Ron y Hermione? Tras una extraordinaria búsqueda dirigida por las directoras de casting Lucy Bevan y Emily Brockman, nos complace anunciar que hemos encontrado a nuestros Harry, Hermione y Ron. El talento de los tres actores únicos es maravilloso y estamos deseando que el mundo sea testigo de su magia juntos en la gran pantalla. Queremos agradecer a las decenas de miles de niños que audicionaron. Creo que leí en otro lado que eran como 30,000, pero fueron muchísimos, y todos en el Reino Unido, la gran mayoría en el Reino Unido por lo menos, y eso fue lo que también intentó hacer J.K. Rowling con las películas originales. Una de sus como cosas número uno era que todos los actores tenían que ser británicos o del Reino Unido, entonces tal vez siguen intentando respetar eso, y dijeron: ha sido un verdadero placer descubrir la gran cantidad de jóvenes talentosos, supongo que quiere decir, que hay por ahí. Y estos son los tres. Si no se saben la saga o la historia, pues este es Ron, que pues qué bueno que es pelirrojo. Este va a ser el nuevo Harry Potter, y esta es la nueva Hermione Granger, y justo con Hermione Granger es que está pues toda la controversia, pero voy a leer sus nombres primero. Dominic McLaughlin como Harry, que es Arabella Stanton, ella como Hermione, y Alastair Stout como Ron. Y al igual que Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, que eran los originales en las películas y que se volvieron ultra famosos y luego decidieron salir a despotricar en contra de la persona que los hizo famosos, J.K. Rowling, todo por ideologías y por seguir esta corriente progre y intentar defender a hombres que se creen mujeres y que puedan entrar a espacios que normalmente deberían de ser seguros para mujeres biológicas, pero bueno, ahorita me meto en eso. Dice: estos niños actores son nuevos en el mundo de la actuación, más o menos. Ahorita voy a hablar de ¿cómo se llama? Arabella Stanton, que es la nueva Hermione, y vamos a ir viendo el desarrollo de la mano de estos personajes. Creo que sí fue buena idea que el casting haya sido de niños, ahora sí, que se ven de la edad, no se ven demasiado mayores o demasiado adultos, pero sí quería en un ratito señalar que, bueno, lo digo de una vez,
¿Estoy loca yo o se ven un poquito más grandes? Aunque me parece que tienen casi las mismas edades. Están entre 9 y 11 años, que eran las edades del casting original. O sea, de Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe. Pero ellos se ven, o sea, los nuevos se ven más grandes y no sé si es porque ya hay hormonas por todos lados o porque como que se me hace que se ven más adultos y están casi vestidos igual que los otros, entonces no es por cómo andan vestidos. No sé, tal vez yo estoy loca, pero siento que sí hay una diferencia ahí de cómo se ven, pero digo, eso no importa porque pues sí tienen las edades que dicen tener. Y pues la verdad, a diferencia del casting del profesor Snape, que fue donde está toda esta controversia, y ya hice hasta un video sobre eso y sobre las opiniones y las estupideces que salió a decir, bueno, o afirmar en el Reino Unido cuando se llegó a la decisión de que el Reino Unido dijo las mujeres biológicas son las únicas mujeres y esa va a ser nuestra definición después de como una década por lo menos de esta locura trans y de activistas trans que tomaron ahora sí que varias instituciones y querían cambiar pues la verdad y la biología y la ciencia cierta y no lo lograron por fin. Se llegó a esa decisión, pero muchos actores, varios de ellos que también habían estado en las series originales de Harry Potter, salieron a firmar una carta diciendo que les preocupaba mucho como actores y como miembros de esta industria que el gobierno del Reino Unido llegara a esa decisión, que me pareció ridículo, pero si quieren ver el video está por ahí en el canal donde hablo sobre esto, pero una vez más, a diferencia del casting del profesor Snape, pues no tengo problemas reales con este cast, aunque he visto a varios en línea ya quejándose también, saliendo a quejarse y, o sea, en mi opinión, cada quien, quéjense si quieren, si no les parece, si eran fans de a verdad de Harry Potter y les afecta mucho este nuevo casting y creen que no es el indicado, pues les respeto su libertad de expresión, pero en mi opinión, aquí sí no hay problemas, en mi opinión. Porque al igual que con Lilo y Stitch, donde también señalé como positivo y como un ejemplo positivo para Disney, y pues que ya también le está yendo increíblemente bien en taquilla, de darle no a una ideología o a otra, pero irse más bien por el centro. Sí, el final, algunos no están de acuerdo, en mi opinión, hubiera sido mejor que se quedara como el final original. Sí, hubiera sido mejor que hubieran dejado algunos de los personajes que cortaron, tal vez por tiempo, tal vez, me parece que el director de Lilo y Stitch salió a decir que habían cortado a uno de los personajes que mucha gente estaba como muy enojada porque era el villano, porque querían hacer que el villano fuera el creador y que fuera una historia un poco diferente de la original. Y ese cambio a mí la verdad me dio bastante igual, el cambio de Nani y lo que termina pasando al final. Sí, me hubiera gustado que hubiera sido como la original, pero tampoco veo tanto problema en eso, y eso que yo soy súper antifeminista y anti todo el empoderamiento nada más de las mujeres tiene que ver con trabajar y con salir adelante, ir a la universidad. Hay muchas formas de empoderar a las mujeres reales y no de las que nos inventan, pero en mi opinión en esa película le fue mejor que peor y por lo menos Disney puede darse una mini palomita, pero pues ya vienen las demás. Viene Fantastic Four o Los Cuatro Fantásticos, que ayer hablé sobre Pedro Pascal. Viene... ¿Qué otras películas vienen? Pues también Doomsday, Los Vengadores, cosas de Star Wars, donde va a ser más de lo mismo que nos llevan dando y más de los errores que llevan haciendo ya desde hace bastante tiempo. Entonces creo que Lilo y Stitch fue nada más como un tropiezo positivo para Disney y luego seguiremos viendo qué pasa. Pero en mi opinión, ya hablando de Lilo y Stitch y hablando de Harry Potter y en general de, pues, no sé, la comenta o lo que se dice en línea, hay que enfocarse en qué sí vale la pena, con qué sí vale la pena hacer ruido y pues no solo nada más intentarle buscar tres patas al gato, porque ahí es donde cuando se puede o ahí es donde se pierde la validez de las críticas genuinas que se dan sobre los cambios en la cultura, en la sociedad, sobre hacia dónde queremos dirigir el barco y pues el entretenimiento, como decía Rush Limbaugh y siempre lo digo, la cultura está por encima de la política, entonces sí influye mucho aunque la gente no crea y mucha gente aunque sea apolítica o trate de mantenerse al margen de todo esto, cuando estas ideologías son inyectadas por todos lados y es la única forma de ver el mundo que vemos ya sea en pantalla, en redes, en libros, en gente que sale a hablar, etcétera, pues se quedan con una idea errónea de la verdad, de las opiniones de la gente y luego cuando se topan con esas opiniones pues se espantan.
Y ahora me voy con el problema que le están viendo a este casting, que es Arabella Stanton, que es ella la que va a interpretar a Hermione Granger. Y se nota que tal vez sí estaban intentando hacer lo mismo que con Snape. En mi opinión no, pero es lo que muchos han estado saliendo a decir, que es otra inclusión forzada. Y pues podría tal vez verse físicamente, o que el casting físico hubiera sido un poco mejor. Pues sí, tal vez, pero al final del día, tanto en los libros como en las películas originales, la descripción de Hermione es más sutil que la de Snape. Entonces abre más la puerta a que más actores puedan interpretar el papel y no se sienta como este cambio forzado por ideologías progres, aunque pues sí tengo medio cruzado a Cursed Child, de esta obra de teatro que sacaron, me parece que en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos, porque ahí dijeron específicamente, y no fue J.K. Rowling, los creadores de esa obra de teatro, que el cambio racial fue por ideología, y en mi opinión no es canon con el mundo de Harry Potter esa obra de teatro, y aunque J.K. Rowling haya dicho que la acepta y que sí, para mí no está incluido. También el personaje de Hermione tiene que ser interpretado por una actriz joven que tenga la capacidad de reflejar ser sabelotodo y tomarse a sí misma demasiado en serio, porque es pues, el ethos del personaje. Y con Arabella Stanton, que es esta actriz, por lo que he leído y por lo que he visto, es la que tiene más experiencia dentro del mundo artístico como actriz, aunque no en pantalla. Pero aquí está ella. Interpretó ya un papel muy parecido en el West End, que es como el Broadway en Londres, en el musical de Matilda a sus 9 años. El año pasado me parece que es cuando estaba por ahí, entonces tiene como 10 o 11, dependiendo de las fechas. Y es muy buen musical, por cierto, el de Matilda, porque la mayoría de los actores en escena sí son de las edades de los niños dentro de la historia, y muchos son muy buenos actores musicales, y es a veces impresionante ver a niños tan chicos pudiendo hacer actuar tan bien, aunque sea un musical. Me tocó verlo en Vancouver, y aunque tampoco, también voy a decir de una vez, tampoco me gusta que ahora tienen que convertir todas las propiedades intelectuales, películas, libros, en musical. Nada más para sacarle más lana, y muchos de los musicales son muy malos. Otros son buenos, la verdad. No soy súper fan de los musicales, pero Matilda y el rol de Matilda, creo que se parece y tiene muchos paralelos con Hermione Granger. Entonces, por lo menos ella ya tuvo experiencia teniendo ese papel de saberlo todo y de semigenio, pero no siempre. Hay personajes y roles donde el cambio racial, por ejemplo, los cambios raciales o otros cambios, dan igual o hasta funcionan porque no interfieren con la historia o con el material original de forma negativa. Voy a dar como ejemplo a Idris Elba como Heimdall en Thor y los Avengers, porque siento que funciona, porque pues no era un personaje súper conocido, más que por los fans de los cómics originales de Thor, que sabían cómo se debería de ver, y aún teniendo que ser este dios nórdico dentro de la historia de Thor, pues es un personaje fantástico. Toda la historia de Thor es fantástica y los cómics son, pues no es de la realidad tampoco. Entonces tal vez algunos de esos dioses en ese canon sí se verían así. Ahí, por ejemplo, se las paso porque no tiene gran consecuencia dentro de la historia que hayan hecho este cambio del material original a la película, y no se sintió, en mi opinión, como esta inclusión forzada. Lo mismo pienso de, por ejemplo, los rumores del reemplazo para James Bond. Eso sí, no me lo vayan a hacer mujer, porque ahí sí tendría mucho que decir, pero cualquiera podría ser un agente secreto, y más se supone que los agentes secretos tienes que no poder saber que son, por eso son secretos, y pues si no le ponen el nombre literal de James Bond, pues que lo interprete quien sea, porque ya no es el mismo personaje. Ahí no sería, en mi opinión, forzado, porque es una historia nueva del nuevo agente del 007 que cambia y ahora le toca ser de X o Y color, y ahí me daría igual y no vendría a hablar o a quejarme sobre eso, y por eso lo mismo pienso sobre Hermione y esta nueva actriz, que siempre Arabella Stanton, siempre se me olvida el nombre. Sin embargo, Papa Eziriu como Snape, déjame encuentro el artículo que estaba buscando. Ahí. Papa Eziriu, que es este señor como Snape, este artículo está traducido del inglés al español, va completamente en contra de la descripción escrita y del casting original, y ahí sí se nota que fue elegido por motivos ideológicos, porque no hace sentido.
dentro de los libros y las películas originales mismas ya existían personajes de color, pero que hacen sentido dentro del contexto de la historia. Snape, en cambio, es descrito como alguien de tez muy pálida, casi transparente, como si estuviera en un limbo entre ser fantasma y ser persona, porque ese es su estado emocional también, después de que, no sé si dar spoilers o no, pero después de que pasa lo que pasa con la mamá de Harry Potter, él se queda básicamente en un limbo perpetuo y eterno de estar de luto, entonces se ve como alguien que siempre está semi muerto porque se murió el amor de su vida. Quien interpretó a Snape también originalmente, Alan Rickman, hizo tan buen papel que sería casi imposible igualarlo en este nuevo intento de serie. Pero lo que sí queda claro es que afecta dentro del contexto de la historia el hecho que lo hayan cambiado drásticamente de esta forma, al punto de que ahora sí varias escenas claves y críticas de la historia de Snape van a tener ahora este componente de racismo, por ejemplo, por todo el bullying que le hacen los compañeros en la historia original cuando es joven. Antes no existía ese trasfondo o ese contexto porque era un güey blanco y los otros también eran blancos, entonces ahí no podrían salir a decir, ay, es que cómo van a poner a Snape siendo abusado y racista, por racistas de los compañeros, entre ellos. Bueno, no voy a dar... ¿Les importa si doy spoilers? X. Pero los que se saben la historia entienden a qué voy. Y lo mismo digo con... lo mismo digo también del nuevo este niño que va a interpretar a Harry Potter. Por ejemplo, si no tiene ojos verdes y no le por lo menos ponen lentes de contacto o algo, también va a cortar la importancia de ese detalle de los ojos verdes. Si se saben la historia, saben a qué va. Aquí es medio difícil, ya le traté de hacer zoom, pero es medio difícil ver de qué color son los ojos verdaderos de este niño, pero si no, pues pónganle lentes de contacto verdes y ya. Porque dentro de la historia y del contexto es mucho más profundo el que tenga ojos verdes y tiene mucho que ver con la historia también. En mi opinión, también dice mucho de la autora y creadora J.K. Rowling que haya salido casi inmediatamente después de que se anunciaron estos tres, el casting de estos tres personajes principales, a felicitarlos. Aquí dice J.K. Rowling reacciona a Harry Potter, al nuevo show de Harry Potter y los nuevos Harry, Ron y Hermione. Y aquí un fan puso, por favor diles que ya el fandom los ama y les decimos que mucha magia y que les vaya muy bien. Y J.K. Rowling salió rápidamente a decir, los tres son maravillosos, no podría estar más feliz y a felicitarlos, pero estuvo muy calladita hace un mes cuando anunciaron a Snape y a Papa de Siriu, a este señor. La única vez que sí salió a hablar sobre Papa de Siriu, que es este artículo que también está traducido del inglés al español, fue cuando hubo la controversia sobre el apoyo del actor al movimiento de hombres que se creen mujeres y sobre la lucha en contra que lleva haciendo y... pues sí, en la deriva J.K. Rowling por proteger los derechos de las mujeres biológicas y recibido pues mucho odio por esto, incluidos varios de los actores originales que como que no entienden que gracias a ella están donde están. Pueden tener sus opiniones, sí, pero que hayan salido abiertamente a despotricar en contra de ella, eso sí me pareció una bajeza de su parte. Y aquí sí salió a decir que está bien que tenga su opinión y no recae en ella despedirlo, y pues que no, ¿qué le va a hacer? Pero nunca se vio tan entusiasmada con el casting inicial tampoco. Entonces, en mi opinión, eso quiere decir mucho. Pero una vez más, dejemos de intentar, como con Lilo y Stitch, como con esta niña en específico, porque obviamente sí, hay algunos tonos, podría ser unos tonos más clara, como dicen algunos, pues tal vez, pero ¿importa? No, porque no afecta dentro de la historia. Y... básicamente, ahí dónde está. Básicamente ahí ya es Hermione Granger. O sea, ahí ya se ve como la descripción de Hermione Granger en los libros y hasta en las películas. Y si le hacen el pelo así o aún más chino, también más va a pegar con la descripción. Entonces, cuando intentamos... me voy para acá. Cuando intentamos ver problemas con todo y criticar ahora sí que todo, aun cuando tal vez ni siquiera nos la creemos de veras, se pierde el argumento cuando sí criticamos cosas como el casting de Papa de Siriu por motivos ideológicos. Todo ese contexto y todo lo que es real sobre esa crítica y sobre la crítica a las ideologías y a esta diversidad forzada, en mi opinión se pierde y pierde validez y peso
porque dicen, bueno, pues estos se quejan de todo, le ven mal, ven cosas malas con todo y nada les va a satisfacer, entonces ¿para qué escuchar cuando critican o cuando intentan hacer tener un punto válido, pero pues se terminan quejando de todo? Ahora sí me voy a leer sus comentarios porque estamos en vivo. Gracias a todos los que están aquí en vivo conmigo. Voy a leer, ya dije cómo leer los comentarios. Si quieren venir a comentar o debatir o discutir o decirme que estoy mal, entonces suscríbanse, denle like y vengan a los en vivos a las 8 horas de México, de la Ciudad de México por lo menos. Rafa dice, pudo ser peor, ojalá que esos niños no sufran el trato usual de las estrellas infantiles, y eso es muy importante también. Iba a decir, y se me olvidó, que Hollywood se sabe que pues es un lugar bastante asqueroso para niños, en especial cuando son muy jóvenes o cuando apenas van entrando a la industria. Hay suficientes noticias y casos de actores que conocemos muy bien también. Ejemplo, Drake y Josh, todo lo que pasó en Nickelodeon con Dan Schneider, ese señor asqueroso. Y varios otros que han salido a hablar en contra de niños en la industria, que hayan protecciones. Me parece que los originales de Harry Potter, Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson sí salieron medio pendejos con sus opiniones, pero nunca salieron a decir que nada así horrible les pasó, y creo que sí hubo un poco más de protecciones dentro de ese set. Pero Daniel Radcliffe sí salió a decir que por llegar a la fama siendo tan joven tuvo algunos problemas por ahí, y esto lo ha hablado él abiertamente, de adicciones y de no saber manejarse dentro del medio porque nadie nunca le enseñó. Nada más fue como, ahora eres Harry Potter, y toda la fama, todo lo que conlleva tener ese nivel de fama a esa edad y no entender por qué o qué está pasando, y terminó teniendo problemas de adicciones. Rafa también dice, de pequeño leí un par de libros y me gustaban las pelis, pero les perdí el interés a partir de la 3. Yo sí los vi todas, la verdad, también leí todos los libros. No soy así súper hiper fan, pero a veces si estoy súper aburrida veo como las teorías que algunos hacen de qué pasaría si Harry hubiera terminado en Slytherin, etcétera. Pero tampoco no tengo la varita y el sombrero y el trajecito, no, pero sí me sé la historia bastante bien. Luis Medina Sánchez dice, hola, buenas noches. Y también Luis Medina Sánchez dice, lo que queda es votar con la cartera y no voy a consumir ese contenido, así como al ver lo que hicieron con The Last of Us. Y mucha gente hablando de The Last of Us me vino a decir que pues qué bueno que sí respetaron la historia original del videojuego, pero la historia original del videojuego pues ya venía con todo eso ahí metido, y en vez de hacerle caso a los fans del juego mismo, muchos de ellos, no todos, que decían que estaban decepcionados, que la historia se fuera por allá, que le hubieran metido pues todo lo que le metieron dentro de la historia que como que ni siquiera venía con el contexto de la historia, podrían haberlo cambiado y enfocarse más en lo que los fans o los que iban a ir a consumir la serie, aparte de gente que no sabía nada sobre ella, pero los que sí sabían, podrían no darles por su lado, pero por lo menos dar un ejemplo de cómo se vería. O sea, les hubiera ido mejor si hubieran dado el ejemplo de lo que los fans ya venían diciendo desde hace rato. Tampoco digo siempre hay que hacerle caso a los fans, ¿no? Pero en ese caso, pues les hubiera ido un poquito mejor. Y sí, siempre estoy muy de acuerdo, Luis Medina Sánchez, que hay que votar con la cartera, con la atención y el tiempo que le damos a todo este tipo de contenido, de medios, de entretenimiento. Y es la mejor forma de demostrarle a los que lo crean pues la opinión y lo que realmente se piensa sobre ellos, porque les encanta andar censurando y andar quitando reseñas negativas o llamarle a los fans que todos son disque tóxicos porque salen a hablar sobre puntos relevantes para las historias que están intentando vender. Entonces estoy muy de acuerdo, hay que siempre mostrarlo con la cartera y con a lo que le damos dinero que consumimos. Iván Hellraiser dice, hola Nat, buena noche. Pues más o menos, ya que por Hermione, punto a favor. Por primera vez no sé en cuánto tiempo Hollywood no cambia a un pelirrojo por una persona de color. A ver qué pinta, saludos. También ese es un muy buen punto porque hay toda esta teoría dentro de los que hablan sobre esto y que lo notan, que muchas veces a los pelirrojos, ya sea en las historias originales o las propiedades intelectuales originales, ya sea un libro, videojuegos, series que luego convierten en películas o viceversa, pasa mucho que a los personajes pelirrojos, que ya de por sí son muy pocos en el mundo, son un porcentaje muy pequeño de la población y son una minoría, menos en Escocia porque ahí hay muchos, pero
Siempre, no siempre, pero varias veces han hecho estos cambios raciales con los personajes que son pelirrojos por otra minoría, normalmente personas de color. Entonces a eso se refiere Ivan Hellraiser y es un muy buen punto que por primera vez pues sí respetaron. Es que la familia Weasley también es icónica, entonces no, ahí sí se les hubieran echado encima. Yo creo que demasiadas personas, aún más que con Snape, tal vez. Aunque sí, mucha gente sigue enojada por lo de Snape. Ivan Hellraiser también dice, imagínense, de por sí el personaje de Hermione era pesadita, ahora de color y empoderada tantito, peor tantito, y sé que era el arco del personaje, con el paso de las películas iba haciéndose más humilde por sus amigos, y sí, empieza muy sábelo todo, y justamente por eso digo que el hecho de que tal vez no tiene la tonalidad perfecta, pero haya interpretado a un personaje como Matilda en el West End, que pues es como Broadway, es, o sea, de estar en escenarios gigantes con mucha gente y que sí sepa actuar. Cantar pues no importa porque aquí no cantan, pero eso por ejemplo a mí me parece más importante que tenga tonalidades diferentes, y dentro de la historia misma, porque ya sabemos que J.K. Rowling es súper feminista, también por eso anda luchando en contra de los hombres que se creen mujeres. Como ya se sabe que es súper feminista, pues Hermione siempre fue un personaje hiper feminista e hiper empoderado, y se manejó bastante bien, en mi opinión. Nunca fui súper fan de Hermione, yo creo que a la gran mayoría le molestaba. Y justamente sí, pues se va haciendo más humilde por sus amigos, como menciona Ivan Hellraiser. Ahora Walker dice, realmente me toca mucho cuando los Vox tocaron el personaje de 007. James Bond sí es un personaje que me trae buenos recuerdos, en especial el que es el mejor 007, en mi opinión, Pierce Brosnan. Sí, Pierce Brosnan fue el mejor de 007, pero si hicieran o sea, porque 007 es el número de la gente, entonces sí, ya Daniel Craig pasó a mejor vida y al parecer su mejor vida es para aparecer en puras películas de romances gay, no sé por qué, se soltó el chongo, pero si ahora deciden que sea un personaje de color, por ejemplo, pues es un nuevo agente que toma el papel de 007 y no va en contra de, o sea, no están intentando decir que ahora el personaje de Daniel Craig como Daniel Craig se volvió de otro color, que eso es lo que pasó en La Sirenita, en Blancanieves, en muchas de las otras, de las cuales yo creo que sí era justificado quejarse sobre estos cambios forzados que se hacían. Rafa dice, a Daniel sí se lo dio una maquillista cuando aún era menor, y creo que a él le tocó peor. No sé si había escuchado esa historia o no. Me sabía lo de las adicciones, pero pues ya investigaré. Pero sí, es un asco porque están entre puros adultos en una posición bastante vulnerable y además ganando muchísimo dinero, muchas veces para sus papás o para personas que no respetan ese dinero que se ganaron ellos y se lo acaban gastando también. Entonces obviamente hay menos control y no control, pero como hay menos supervisión por parte de los adultos. Cuando tu hijo está ganando muchísimo dinero, pues dices, bueno, pues por lo menos está haciéndose millonario. Entonces yo siento que tal vez, no sé si hoy en día, pero en ese entonces había menos supervisión por parte de los padres, porque decían, bueno, es una oportunidad única y si salgo a decir algo, pues no le va a convenir a mi hijo tampoco, que es lamentable y trágico y no debería de ser así, pero sería una de las versiones que vería tal vez. Y luego hay muchos padres que también nada más pimpean a sus hijos para ganar dinero de ellos y también son asquerosos, que como el papá de Britney Spears, los papás de varias celebridades de hoy en día también salieron así por sus padres. Walker dice, es en lo que nos metieron los Vogue, que si hay personajes inclusivos siempre falta algo, porque si te arrodillas ante lo Vogue, Vogue nunca será suficiente. Creo que faltó un 9, pero sí, porque si te arrodillas ante lo Vogue nunca será suficiente. Exactamente, y siempre van a haber más demandas, siempre va a haber algo más que está mal, siempre van a haber errores dentro de lo que intentan hacer, porque como he dicho ya muchas veces, todas estas ideologías woke o progres no tienen los cimientos fundamentales y los valores que, por ejemplo, las religiones, o aunque sea la forma más tradicional de ver el mundo, sí tenía. Entonces, como no tienen valores fijos y no saben cuáles son sus valores, ni sus cimientos, ni lo que creen realmente, cambian a cada rato y por eso se terminan comiendo los unos a los otros, porque nunca sabes si vas a hacer algo bien o mal, porque no hay como
nada fundamental que diga o que dicte eso, pero pues también lo están intentando volver una religión, entonces pues sí hay reglas, pero esas reglas siempre andan cambiando. Entonces nunca puedes satisfacer 100% ni lo que ellos mismos creen. Nunca ellos pueden satisfacer ellos mismos lo que ellos mismos creen. Algo así, se me revolvió en el cerebro lo que quería decir. Pero sí, exactamente, Walker. Y Jessica Ramírez dice, saludos Nat, con el cast de los niños no tengo problema, es obvio del por qué eligieron que sea más morena, pero al menos sí se parece a Hermione, aunque no creo ver la serie a pesar de ser fan de los libros. La verdad sí la veo, por lo menos los primeros capítulos, nada más o sea, sí da curiosidad, o sea, va a ser para decir, o sea, a ver cómo les fue, a ver cómo hicieron los sets, a ver cómo actúan estos chamacos, a ver a Snape empoderado de color, nada más por curiosidad, pero ya, o sea, sí está, no, es que no sé si podría justamente por no apoyar a todo eso, pero sí quisiera hablar, venir a dar mi opinión ya que salga, porque pues ya empecé a hablar sobre ella. Adoctrinado Feliz, sí, adoctrinado, estaba viendo si no decía adoctrinando, pero Adoctrinado Feliz dice, nuestra biología es tan fuerte que no podrá nunca convencer a la humanidad de no repeler lo antinatural, de no repeler lo antinatural, supongo. Perdón si lo leí mal. Como que ahorita no tengo lentes de contacto, entonces no puedo ver bien, por eso me tardo a veces en leer. Pero exactamente, y yo creo que al final del día, en unos 10 años, o tal vez más, no, sí, como en unos 10 años van muchos a salir a decir como, pues la verdad, la gente que estaba en contra de todo eso tenía razón. El escándalo médico que se ha hecho, en especial con respecto a los niños que han metido en todas estas mañas y que han, en mi opinión, mutilado, porque es lo que es, con ya sea hormonas que no son las suyas, o con bloqueadores de pubertad, o con literales cirugías, aún siendo menores. Ya están empezando a salir casos de demandas en contra de doctores, en contra de psicólogos, en contra de gobiernos que dejaron que sucediera toda esta tragedia, pero algún día lo vamos a ver como las lobotomías y lo loco que fue todo eso también, con cero pruebas. Aquí también hay cero pruebas científicas que puedan corroborar que sí funciona, porque no funciona y la gente empeora normalmente cuando se les deja seguir con esa adoctrinamiento, es lo que es. Entonces, pronto espero que a J.K. Rowling se le recuerde ya en un futuro como alguien que pues siempre intentó decir la verdad, muy progre en otros sentidos y en otras cosas, sí, pero por lo menos intentó hacer algo por demostrar la locura que fue toda esta década ya han sido como 2 décadas, todas estas 2 décadas que acabamos de vivir y que seguimos viviendo en muchos lados.